Me acerqué, como cada verano por estas fechas, al Anfiteatro Las Torres de Peal de Becerro, donde Manolo Peña mantiene desde hace años una hermosa y variada programación cultural. Y lo hice con la sana intención de vivir, por fin, una versión de El Rey se muere que me dijera algo diferente. Pues yo ya había leído con apenas 18 años este texto del llamado Teatro del Absurdo, en aquella colección de libretos de teatro que fui acumulando en mi primera juventud y que aún no he dejado de hacerlo. Y es que Ionesco es, junto a Beckett y a Raval, mi referente en dramaturgia. Además creo que se trata de una obra que gana bastante si va a verla con una pequeña clave de lectura. En este caso era la versión dirigida por Ricardo Iniesta y Sario Tellez, que desde que se estrenó a finales del pasado año ha merecido inmejorables críticas de prensa especializada y público. No en balde fue nominada a los premios Lorca en 8 modalidades, consiguiendo el premio a la mejor dirección. Una vez disfrutada la función, para mí lo más interesante de El Rey se muere es que no trata realmente de un rey que se muere, trata de esa cosa tan infantil que los seres humanos tenemos cuando sabemos perfectamente algo y sin embargo somos incapaces de creerlo cuando nos afecta a nosotros. Ionesco construye una situación extraordinariamente sencilla. Al rey Berenguer le comunican que morirá cuando termine la representación. Y el gran chiste y la gran tragedia consiste en contemplar cómo alguien que ha mandado sobre todo descubre que existe una cosa sobre la que no tiene absolutamente ninguna autoridad: el tiempo. Ahí creo que Atalaya ha acertado especialmente. Su versión no convierte la pieza solamente en una reflexión metafísica sobre la muerte individual, sino también en una especie de fábula sobre nuestra civilización. Berenguer ha llevado su reino al deterioro y sigue comportándose como si su voluntad pudiera corregirlo todo. La propia compañía explicita esa lectura ecológica y social. Berenguer representa a una humanidad crepuscular que ha actuado como rey de la tierra, mientras destruye aquello sobre lo que reina. Y esa actualización me parece muy inteligente, porque no necesita cambiar radicalmente a Ionesco para hacerlo contemporáneo. El texto es de 1962 y, sin embargo, el mecanismo de negación resulta inquietantemente reconocible. Llegan las señales, las sabemos interpretar, pero continuamos comportándonos como si las consecuencias fueran a afectar siempre a otro. Hay además una segunda lectura que tuve muy presente durante la función en Peal: el poder como fantasía. Berenguer da órdenes y progresivamente descubre que las palabras del poderoso dejan de producir efectos. Eso es teatralmente precioso. Un rey no deja de ser rey necesariamente cuando pierde la corona, sino cuando dice hágase y no ocurre nada. Sin embargo, lo que más me interesaba de la versión de Atalaya, conociendo ya muchas de sus propuestas anteriores, ese lenguaje escénico que les caracteriza: cuerpo, ritmo, coralidad, música, expresionismo y una interpretación que no busca demasiado el naturalismo, era ver cómo le sienta Ionesco a la compañía sevillana. Y definitivamente tengo que decir que Eugene Ionesco les cae especialmente bien, porque siempre pensé que hay un peligro al representar El Rey se muere, y es hacerlo demasiado solemne. Si desde el minuto 1 nos dicen esto es una profunda meditación sobre la muerte, el espectáculo puede convertirse en 1 hora y media bastante marmórea. Pero Atalaya ha entendido justo lo contrario. Primero hay que reírse del rey. Y ahí está, para mí, la crueldad maravillosa de Ionesco. Te ríes de Berenguer, porque está haciendo el ridículo, negando lo evidente, hasta que descubres que Berenguer eres tú.
Ese es el momento que yo busqué durante la función. Y eso que sabía que Carmen Gallardo, la actriz elegida por Iniesta para poner en pie al personaje del rey Berenguer, no iba a estar en Peal de Becerro, que el personaje masculino de Berenguer esté interpretado por una mujer. En un teatro tan estilizado como el de Atalaya, eso puede contribuir a quitarle al personaje parte de su identidad concreta. Y no es así, pues ya no importa demasiado que el personaje sea un hombre, un rey determinado, pues se convierte más fácilmente en el ser humano que no quiere desaparecer. Por eso creo que la lectura de Atalaya, rey igual a humanidad, reino que se derrumba igual a planeta, sociedad que hemos deteriorado, es muy potente, pero también bastante explícita. Y para mí, Ionesco es todavía más perturbador cuando no sabemos exactamente qué significa cada cosa. Es decir, si convertimos demasiado claramente a Berenguer en la humanidad que está destruyendo el planeta, pues obtenemos una lectura político-ecológica muy pertinente, pero perdemos un poco del agujero negro metafísico de la obra original, porque el problema último de Berenguer no es el cambio climático, ni el capitalismo, ni el autoritarismo, ni siquiera el poder, es algo muchísimo peor, que yo existo ahora y llegará el momento en que el mundo continuará sin mí. Eso no tiene solución política. Y ahí Ionesco toca algo que Beckett también comprendió extraordinariamente bien. Lo absurdo no significa que la vida sea ridícula, significa que nuestra necesidad desesperada de que el universo tenga sentido choca contra un universo que no tiene ninguna obligación de explicárnoslo. Por eso me parece importante descifrar la propuesta de Atalaya TNT desde estas preguntas. ¿De qué se está riendo Atalaya? Pues conforme avanza la representación, la pregunta se convierte en otra. ¿Sigo riéndome de él o ya me está dando pena? Para finalmente preguntarme a mí mismo, ¿en qué momento he dejado de mirar a un rey y he empezado a mirarme a mí? Porque el montaje funciona, al menos lo hizo en Peal, de noche, en un anfiteatro al aire libre, no encerrado en una sala convencional, y a Atalaya, que trabaja mucho la dimensión ritual y coral del teatro, y que ya conoce este espacio de haberlo usado en otras de sus propuestas, les favoreció muchísimo, con una obra que empieza casi como una grotesca ceremonia cortesana y termina hablando de algo absolutamente elemental, estar vivo sabiendo que no va a durar. Os dejo con unos minutos de la puesta en escena con la que Atalaya nos hizo disfrutar una noche de verano en Peal de Becerro. Su Majestad, el rey Berenguer I. ¡Viva el rey! Su Majestad la reina Margarita, primera esposa del rey, seguida de Julieta, asistenta y enfermera de sus majestades. ¡Viva la reina! La reina Marina, segunda esposa del rey, primera en su corazón, seguida de Julieta, asistenta y enfermera de sus majestades. ¡Viva la reina! Su altanería, el señor médico del rey, cirujano, bacteriólogo, verdugo y astrólogo en la corte. ¡Viva la reina!
Está todo polvoriento. Vengo del establo, majestad, de ordeñar la vaca. Ya casi no da leche. No he tenido tiempo de limpiar el living. Esto no es un living room. Esto no es un living room, Es el salón del trono. es el salón del trono. Está bien el salón del trono si su majestad quiere, pero no he tenido tiempo de limpiar el living room. Esto no es un living room. Esto no es un living room, Es el salón del trono. es el salón del trono. No. Hace frío. He intentado encender la calefacción, majestad. No funciona. No hace ni caso. El cielo está cubierto. El sol trae retraso. Sin embargo, oí que el rey le ordenó aparecer. El sol ya no le obedece. Anoche oí un leve crujido. Se abrió una grieta en el muro. ¡Qué rapidez! No la esperaba tan pronto. Julieta y yo intentamos taparla. Sí, me despertó con lo bien que yo dormía. Ya no vale la pena, es irremediable. ¿Dónde está la reina Marina? Debe estar todavía arreglándose, seguro. Se despertó antes del amanecer. Vaya. La oí llorar en su alcoba. Llorar o reír, reír o llorar es todo cuanto sabe hacer. Que venga inmediatamente. ¡Viva la reina! Thank you.